Listo, a ver. Elena Adriano. Elena sí está. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Elena. Sí, algunos ya los conozco ya. Ana Almeida. Ana está. Roger Barrio Nuevo. Presente, profe. Hola, Roger. Maridoli Campos sí está. Francesca Castro. ¿Está Francesca? Arián Cervantes. Presente, profesor. Hola, Arián, buenas noches. Sí, Maridoli, ya te puse asistencia, no te preocupes. Lisbeth Choquehuanca. ¿Dónde está? Raúl Ingaruca, perdón, Franco Cruz. Profe Cruz presente. Hola, Franco. ¿Quién más sigue después de Franco? Raúl Ingaruca. Presente, profesor. Hola, Raúl. Erika Jaramillo. Víctor Javier. Perdón, Víctor Javier. María Julián. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, María, buenas noches. Yajaira Mauricio. Presente, profesor. Hola, Yajaira. Yamile Meléndez. Jordan Meneses. Buenas noches, profesor presente. Hola, Jordan, buenas noches. Yuriber Mijares. Buenas noches, profesor presente. Hola, Yuriber. Julio Palma. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Merly Pérez. Buenas noches, profesor presente. Hola, Merly, buenas noches. Ricardo Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Daniel Rentería. ¿Está Daniel? No lo veo. Eileen Rodas. ¿No está Eileen? Catherine Salvatierra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Norma Sánchez. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Norma. Estrella Sivincha. Janet Tornero. Wendy Torres. Presente, profesor. Profesor, buenas noches. Hola, Wendy. Y Tania Valer. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, repito ya, a los que no les ha tomado asistencia, vuelvo a repetir. Ana Almeida, ¿está? Ana. Ana. Francesca Castro. Lisbeth Choquehuanca. Erika Jaramillo. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Erika. Víctor Javier. Yamile Meléndez. Daniel Rentería. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Daniel. Eileen Rodas. Estrella Sivincha. Y Janet Tornero. Presente, profesor. Janet Tornero. Bien, buenas noches. Listo. Entonces ahí terminamos, ¿sí? Ya, vamos a empezar entonces con la clase. ¿Qué hemos estado viendo hasta la semana pasada? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo último que vimos en nuestra clase? Examen microscópico del sedimento, profe. Parásitos, hongos, bacterias. Sobre los cristales. Perfecto, Julio. Julio se acuerda de nuestra clase pasada. Vimos todo lo relacionado con parásitos. ¿Cómo se llama el parásito? El único parásito que encontramos en la orina regularmente. ¿Se acuerdan? Tricomona vaginales. Muy bien, Julio. Tricomona vaginalis o trichomonas vaginales, quieran llamarlo. ¿Qué más vimos la semana pasada además de este parásito? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan nada de la semana pasada? No, chicos, si no se acuerdan, entonces empiezo a llamar con nota, ¿no? A ver. Es una enfermedad de transmisión sexual, profesor. Hablando de la trichomonas, es considerada dentro de las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿qué más vimos en el examen completo de orina?
Hablamos sobre levaduras, profesor. También muy bien, Yuriber, gracias Raúl. Sí, efectivamente vimos levadura, ¿cierto? ¿Qué características tienen estas levaduras, se acuerdan? Son redondas. Son redondas, ¿sí? Y tenían una gemita, ¿se recuerdan? Una esporulación. Y son de diferentes tamaños, por eso los podemos diferenciar de repente de los hematíes. ¿Qué más vimos? Levaduras, vimos Leucocitos, bacterias. Leucocitos, ya vimos antes. Los tipos de cristales, profesor, también. ¿Perdón? Los tipos de cristales. Ah, hemos visto tipos de cristales también. ¿Sí? ¿Qué más hemos visto? Claro, la semana pasada hicimos 2 clases, ¿cierto? Los cristales de orina alcalina, de orina ácida. Les contaré, esta semana ya vamos a continuar con el sedimento. Todas las cosas, todos los elementos, formas que podemos encontrar en un sedimento. Ya, que podemos encontrar en un sedimento. Ese es mi gato, disculpe. Vamos a terminar la parte de sedimento con esto, ¿sí? Vamos a ver hoy día los cilindros, ¿sí? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de cilindros? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué ustedes piensan sobre los cilindros? ¿Alguna idea? Obviamente la mayoría se nos viene a la mente, a casi todos, el chanchito al cilindro, ¿cierto? O el pollito al cilindro. ¿Sí? Estructuras geométricas. Sí, ¿de qué forma? De forma cilíndrica. 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 Entonces ya con eso es una redundancia, ¿cierto? Entonces yo voy a ver en el sedimento, voy a ver estructuras de forma cilíndrica. Ahora, pregunta, son estructuras cilíndricas que se ven obviamente a nivel microscópico. Pregunta, ¿dónde creen ustedes que se forman estos cilindros? A ver, de todo el sistema urinario que hemos visto, ¿se recuerdan? Hemos visto la segunda clase que nos pusimos a ver cómo se forma la orina. ¿Se acuerdan las partes de toda la nefrona? ¿Sí? La unidad funcional del riñón es el nefrón o la nefrona. ¿Sí? ¿Se acuerdan las partes donde empezaba? ¿Ya se olvidaron ya, chicos? En los túbulos contorneados, profesor. Ya, son parte de... ¿Sí? Pues, ¿se acuerda cuál es la primera parte? El glomérulo, profe. El glomérulo renal, muy bien. La ¿Cierto? cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, muy bien, Julio, muy bien, Daniel. Entonces ahí empezaba, ¿cierto? Ahí ocurre la filtración, se recordarán, ¿sí? Entonces, todo el plasma se filtra, ¿no? Y entran pues a unos túbulos contorneados. El primer túbulo contorneado, ¿cómo se llama? Proximal, profesor. Muy bien, Yajael. Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Luego, ¿a dónde llegamos? Después que terminamos el túbulo contorneado proximal. Asa de Henle. El asa de Henle. Perfecto, el asa de Henle. Y luego terminamos con la parte de el distal. ¿Tubo colector? No, el túbulo contorneado distal. ¿Sí? En todas estas partes, esta segunda parte, después de la cápsula de Bowman, después del glomérulo, ocurría la reabsorción, ¿sí? Y la secreción, ¿se acuerdan? Había cosas que regresaban y había cosas que se terminaban de ir, ¿sí? O una parte se iba otra vez, regresaba a la parte sanguínea, ¿sí? Y lo que quedaba era agua con sustancias que no necesitamos, todo el desecho. Y ahí recién viene el túbulo colector, que en el túbulo colector, ahí ya es orina propiamente dicha, ¿sí? Obviamente eso va a las cálices, ¿se acuerdan? A la pelvis renal, todo se acumula, cae por el uréter hacia la vejiga. Ahora, ¿por qué les he hecho recordar esto? Los cilindros, ¿ya? Tienen esa forma cilíndrica porque justamente se forman en los túbulos contorneados, ¿sí?
Y es por eso que adquieren estos tamaños, esta forma, ¿sí? Primero, vamos a ver los cilindros. Obviamente tienen aspecto de cilindro y son alargados, ¿sí? Son alargados. Se forman durante las enfermedades de túbulos renales, importantes, que se pueden llenar de sangre o de otras células o de depósito de sustancias químicas, ¿sí? Y acá les pongo una imagen, ¿sí? En la imagen que ven al lado derecho, esto de acá, chicos, es un cilindro, ¿sí? Obviamente esto no se puede ver, no lo vemos a nivel macroscópico. Recuerden que esto fue formado en los túbulos renales, y los túbulos renales son delgaditos, ¿sí? Se ven a nivel microscópico. Entonces es obvio que estos cilindros van a ser, obviamente, de forma cilíndrica, alargada, pero a nivel microscópico. Ustedes no van a esperar encontrar una cosa tan largota. ¿Se acuerdan cuando su compañero me envió un... ¿Ustedes fueron? Sí, ustedes fueron. Me enviaron un WhatsApp, uno de ustedes captó una cosa larga que parecía un gusano. Ustedes fueron, ¿cierto? Claro, ustedes fueron. Por ejemplo, eso no podría ser un cilindro, al menos un cilindro propiamente dicho. Eso era, pues, de repente parte del coágulo que se formó en los uréteres y salió por la vejiga, ¿no? Pero era muy grande para eso. Los cilindros son pequeñitos, son microscópicos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de los cilindros? ¿Dónde se forman? Si yo les pregunto en el examen, ¿dónde se forman los cilindros? ¿Ustedes qué me van a responder? En los tubos En contorneados. los túbulos contorneados. En los túbulos, ¿cierto? En los túbulos contorneados. En los túbulos renales, ¿sí? Ahora, vamos a seguir viendo. Hay tipos de cilindros, ¿sí? Hay tipos de cilindros. No todos son iguales. Y dependiendo del tipo de cilindro, nosotros vamos a reportarlo, ¿sí? Es muy sencillo el reporte de cilindros. Simplemente vamos a ver la cantidad, ¿sí? Primero tenemos que identificar qué tipo es. Por ejemplo, tipo que se puede sacar. Si es un cilindro, ya que es así, transparente, simplemente se ve alargadito como un cilindro, pero en el medio es transparente, ¿sí? Es transparente, obviamente esto ya se llama cilindro hialino, así le vamos a decir, ¿ya? Estos se encuentran muchas veces en individuos que no tienen mayor patología. De repente hizo un esfuerzo muscular intenso, ejercicios, son los que presentan, los que hacen, ¿cómo se llama? Un campeonato, por ejemplo, de fútbol, campeonatos de vóley, donde requiere gran esfuerzo físico, ¿sí? Son transparentes y reflectan la luz, como si fuese casi un cristal, algo así, pero se ve así tal como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Es alargadito y es transparente. Esto se llama cilindro hialino. Como les digo, pueden aparecer simplemente en individuos normales. A veces también aparece cuando los pacientes tienen fiebre, ¿sí? Aparecen y así lo van a ver. Es un alargadito. Miren, acá está al lado, ¿sí? Acá está. Al lado, esto podría ser un hematíe, al parecer, ¿sí? Miren el tamaño del cilindro, es un poquito más grande, ¿sí? Ese es el cilindro hialino. Ese es el más facilito en teoría, ¿sí? Ahora, ¿cómo creen que sería un cilindro granuloso? ¿Cómo creen que se vería? Sí, Daniel, no hay problema, que quiere estar con Yajera con la cámara activa, no tengo ningún problema. Efectivamente, con puntitos, ¿sí? Un cilindro granuloso tiene gránulos, ¿sí? Voy a ponerlo así. El cilindro granuloso es un cilindro compuesto de sustancias, voy a poner así, de desechos, ¿sí? De células que que han perdido su forma, que se han degenerado, todas esas células, de repente hasta leucocitos, así, que se han destruido, ya elementos celulares que se han destruido, se adosan o se pegan al cilindro hialino. Entonces se va a ver de esta manera, ¿sí? Este es un cilindro granuloso. Es un cilindro, ya tiene igual la forma cilíndrica, pero al momento de formarse no está limpiecito como el caso del cilindro hialino. O sea, el cilindro hialino es transparente, ¿sí? En cambio, este cilindro
es el acúmulo de pedacitos de varias cosas, pedacitos de células, pedacitos de leucocitos, puede ser, ¿sí? Destrozados, eliminados, que se han acoplado y han obtenido la forma del túbulo contorneado. ¿Sí? Vamos 2 cilindros. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se han perdido? Miren, acá está justo esta imagen es más clara. Tenemos acá células, leucocitos, por ejemplo, hematíes, acá estos son hematíes, y este es un cilindro granuloso. Nótese que es como si tuviese granulitos, ¿sí? Como si tuviese grumitos. Eso es un cilindro granuloso. ¿Sí? Muy bien, Yajaira, muy bien, Daniel, con puntitos, algo así. ¿Lo pueden identificar? ¿Sí? ¿Es sencillo? Hasta ahorita vamos 2. Sí, profesor. El hialino, que es transparente, no tenemos más problemas, y el granuloso, que así lo van a ver, tal como está ahorita en la imagen. Es medio amarillento, eso sí, van a encontrar ahí sí medio amarillo. Ahora, vamos a ver otro cilindro. Que vamos a acabar la clase, ya nos vamos a ver. Otro cilindro. Ah, miren, esta es otra imagen de cilindros granulosos. Sí, esta es ya una imagen más ampliada, con un objetivo de 20. ¿Ven? Es largo, ¿sí? Es de manera cilíndrica, y tiene gránulos. ¿Sí? Mira, acá hay otro, este es otro, este es otro, este es otro. Obviamente, a veces no lo van a encontrar enterito, porque acuérdense que este cilindro, o todos los cilindros, vienen ¿de dónde? Desde el riñón, vienen desde arriba. Entonces tiene que pasar todos los túbulos contorneados, tiene que salir al cáliz, tiene que bajar por la pelvis, dirigirse por los uréteres, llegar a la vejiga, esperar en la vejiga que se llene para que nos dé ganas de hacer pichi. Una vez que nos dio ganas, los esfínteres se sueltan, y recién sale por la uretra la orina, obviamente con todos estos sólidos. Es por eso que, si bien es cierto, son alargados, no están completos. Obviamente todo esto sería mucho más largo, sino que salen con pedacitos. ¿Sí? Para que tengan la idea común. Básicamente Yajaira aparece por problemas ya renales del mismo paciente. A veces el paciente por infecciones urinarias puede presentar estos cilindros. ¿Sí? Pacientes que tengan problemas renales, es decir, por ejemplo, formación de cálculos renales o infecciones, inclusive con proteus que te cambian el pH, hace que estas células que están alrededor de todos los cilindros, inclusive los mismos leucocitos, se degeneren. Y esa degeneración, ¿sí? Esa degeneración hace pues que se forme esos pequeños pedacitos de grumos y se formen en una matriz, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y ahí se adosen. Esto hace que tenga esta forma y tenga esta característica. ¿Cómo se reportan los cilindros, Gilbert? Generalmente los reportamos por cruces. Cumplen el mismo criterio en los leucocitos. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos, hay 1, 2, 3, 4, 5 cilindros por campo. ¿Ya? Esto es una cruz. ¿Sí? Una cruz. O algunos reportan también por campo, de 0 a 5 por campo, o lo que se vea en el promedio de todos los campos, de los 20 campos que ustedes leen. ¿Sí? Sí, básicamente eso se reporta así. Ya puedes hacerlo por cruces o puedes hacerlo por campo. ¿Sí, Yuri? Sí, profesor, gracias. De nada, Yuri. Cilindros hemáticos o eritrocitarios. Como su nombre lo dice, ya, estos cilindros, a diferencia del hialino, que es transparente, bonito, no hay nadie que lo molesta, el cilindro granuloso tiene pedazos de otras células que hacen que se vuelva, esos gránulos que se ven ahí son que se han pegado, ¿ya? Los cilindros eritrocitarios o los cilindros hemáticos tienen la forma, ¿ya? O adquieren la forma ¿de qué? De los hematíes, ¿sí? Y eso también es relativamente sencillo verlo, ¿sí? Por ejemplo, este de acá que estoy señalando es un cilindro hemático. Este también de acá, que no sé, también está medio borroso, es un cilindro hemático. Este de acá yo dudaría, acá parece un cilindro mixto, es decir, un cilindro que tiene hematíes y que tiene leucocitos. Spoiler de la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, los cilindros hemáticos se les llama los cilindros que en su estructura dentro de
tienen hematíes, ¿sí? Así de sencillo es la parte de los cilindros. Ahora, el otro cilindro, el cilindro leucocitario, ya estamos terminando, ¿sí? Obviamente los verdaderos cilindros leucocitarios están llenos de leucocitos, ¿sí? Ahora, algunos cilindros hialinos pueden contener algunos leucocitos, ¿sí? Puede ser cilindros mixtos, también les puede pasar eso, ¿sí? Por ejemplo, este es un cilindro leucocitario, ¿sí? La diferencia, ustedes me dirán de repente, profesor, pero se parece al granuloso. Sí, hay que tener buen ojo. El granuloso, ya, bueno, acá no se ve muy claro, pero cuando ustedes mueven el micrométrico, en el caso del granuloso, van a ver puntitos, no van a ver formas dentro del cilindro. En cambio, en el hemático y en el leucocitario, ustedes sí van a ver formas de células dentro de este cilindro. Entonces, eso nos indica, pues, que es un cilindro leucocitario o es un cilindro hemático. Ahora, importante, acuérdense que esto viene desde el riñón. Si es que yo veo cilindros leucocitarios, ¿ya? Muy probablemente, es casi 100% seguro, que la infección, recuerda que los leucocitos salen a consecuencia de una infección urinaria, estos leucocitos, esta infección ya llegó al riñón, esta es la parte de arriba, entonces ese paciente sabe que le duele acá la espalda, debe estar orinando un poquito porque la infección ya llegó al riñón. Y obviamente al momento de ir los leucocitos a combatir esa infección, en los túbulos renales, que están infectados, adquieren esta forma, ¿sí? Igual, si hubiese algún problema a nivel, de repente un golpe, alguna laceración en el riñón, atropellos, caídas, golpes, etcétera, etcétera, estos hematíes, perdón, que están en el cilindro, en los túbulos contorneados, tienden a unirse, ¿sí? Y formar ese cilindro que nosotros vemos. Generalmente lo vamos a ver acompañado, ¿sí? Un cilindro leucocitario va a ir acompañado de leucocitos, gran cantidad de leucocitos y muchas veces de gérmenes, al igual que el cilindro hemático, ¿sí? El cilindro hemático, si bien es cierto, veo el cilindro, pero fuera, aparte del cilindro, voy a ver hematíes. Acá hay hematíes. Acá no se ve muy bien, pero también hay hematíes, miren por acá. Hematíes sueltos, igual que acá. Estos son hematíes, ¿sí? Entonces, una característica de estos tres últimos, del leucocitario, del hemático. Miren, este es otro, a veces van a encontrar como mixto también, que van a encontrar leucocitos dentro de un cilindro hialino. Ahí siempre se le coloca, simplemente se le coloca el cilindro leucocitario, ¿no? Para que no lo rayen en medio. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Ya terminamos la parte de los cilindros. Sí, profe. ¿Sí? Hay otro tipo de cilindro un poco menos común, ¿ya? Pero es un cilindro de células epiteliales. Estas están rellenas, obviamente, de células de los túbulos contorneados. El de epitelio alto, que son redonditas, grandes. ¿Recuerdan que vimos cómo era el tipo de célula o que veíamos en un examen completo de orina? Y las células epiteliales, las escamosas, que son las grandes, las veíamos generalmente en la parte externa de la uretra. Pero en el caso de las células del riñón, las células renales, del epitelio renal, eran redonditas, más grandes. Estas células, también por descamaciones, pueden formar esta clase de cilindros. El acúmulo de estas células hace pues que se forme el cilindro y veamos estos sellos, ¿no? ¿Se puede confundir con leucocitos? Sí, se puede confundir con leucocitos, porque si ustedes lo ven a grosso modo, uy, este parece que es un cilindro leucocitario, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta que no lo es? Tienen que buscar alguna célula que esté bien formadita. Por ejemplo, estos son grandes. Pero, profesor. ¿Sí? Disculpe, profesor, pero también podría ser por el tamaño. También puede ser por el tamaño. Generalmente son mucho más grandes que los leucocitos. Obviamente acá no las tengo a escala, ¿no? Pero miren el tamaño. Este es un leucocito regular y miren el tamaño de la célula. ¿Sí? Entonces ustedes ven células de este tamaño y ven por ahí leucocitos, o peor aún, si no ven leucocitos, además de estas células, ustedes recuerdan lo que su profe dijo. Dijo, si hay los cilindros leucocitarios, tiene que haber, o es casi 90% seguro, que va a haber leucocitos sueltos por ahí, porque estamos hablando de una infección. ¿Sí? En cambio, si yo veo este cilindro solito, veo leucocitos aislados, y los veo
muy chiquitos a comparación de las células que están formando ese cilindro, es 100% que estamos hablando de un cilindro de células epiteliales. ¿Es difícil de ver? Sí, es difícil de ver. Yo he visto esta clase de cilindros creo que un par de veces en toda mi vida. ¿Sí? No es que aparezca mucho. ¿Sí? ¿Entendimos la clase, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos son básicamente los cilindros que vamos a estudiar o que vamos a aprender. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Díganme. ¿Hemos visto? ¿Cuántos cilindros hemos visto? Díganme el primero. Cilindro granuloso. Cilindros El primero, ¿cuál hialinos, fue el primero que vimos? hialinos. Alinos, semáticos. ¿Cómo es el hialino? Semáticos y leucocitario. Es transparente, simplemente tiene la forma de cilindro, pero es transparente. Muy bien, tiene forma de cilindro, pero es transparente. Gracias, Merle, gracias, Yuriber. El siguiente cilindro. ¿Cuál es el que? Cilindro granuloso. Granulado. Granuloso. El granuloso, ¿cierto? ¿Cómo es este cilindro? Tiene puntitos. Tiene puntitos. Como gránulo. Gránulos. ¿Sí? Gránulos. Es de color amarillo. Amarillento. Muy bien, Merle, también una característica es que es medio amarillento generalmente este cilindro. ¿Sí? Vamos dos. ¿Qué otro cilindro vimos? Hemático. Hemático. ¿De qué está conformado este cilindro? De De Matías. eritrocitos. De Hematíes. De hematíes, de eritrocitos, sí. Adentro están los hematíes. Vamos tres. El cuarto, Leucocitarios. leucocitario. Cilindros leucocitarios. Está conformado de De leucocitos. ¿sí? ¿Qué más vimos? Cilindros epiteliales. El cilindro de Pus. células epiteliales. De células epiteliales. Muy bien. Acuérdense que estos cilindros son células epiteliales, pero del epitelio alto. Estos se forman en los túbulos, ¿sí? Son más grandes, son redondas esas células. Y forman obviamente este cilindro. ¿Sí? Ahora, para terminar nuestra clase, ya vamos a terminar, en esta imagen le voy a explicar cómo se forman los cilindros, cuál es la razón. Hasta ahorita yo les he mencionado simplemente que son estructuras que se forman en los túbulos y adoptan la forma de los túbulos renales, y pues aparecen en la orina, ¿sí? Pero no me han dicho, no me han preguntado exactamente por qué se forman eso. Les voy a explicar, ¿sí? Vimos los túbulos, ¿cierto? Sabemos los túbulos, dónde están, etcétera, etcétera. Ahí se forman los cilindros, eso ya lo dijimos. Ahora, hay razones a veces patológicas, ¿ya? Donde la orina se acidifica, ¿sí? Hay una acidificación de la orina. O que la orina también se concentra. ¿Sí? Es esa muy concentrada, personas que no toman agua, o simplemente deshidratación, o personas que tienen algún problema, alguna enfermedad, algo patológico. Por ejemplo, orinas concentradas me puede dar cuando no tomo agua, o cuando estoy deshidratado, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo una diarrea severa, que estoy todo del baño, al baño, me deshidrato. Esto hace que la orina sea muy concentrada. ¿Sí? Ahora, hablando esa parte del COVID, recuerden que el COVID nos daba daño respiratorio. Esto hace que se acidifique la sangre. Por lo tanto, la orina también va a ser ácida. Estas cosas están en la concentración y la acidificación de la orina, ¿ya? ¿Qué cosa va a hacer? Va a hacer que se precipite una proteína que está en los túbulos renales, ¿sí? La proteína específica de estos túbulos renales se llama TAN-HORFAN. ¿Sí? Repiten después de mí. TAN-HORFAN. ¿Sí? Esta proteína es la que sirve como matriz. Este es como una goma. ¿Sí? Es como una goma que se adhiere, ya que sale al lumen, a la luz de los túbulos renales. ¿Y qué pasa si ustedes arrojan una goma, ¿sí? Y alrededor de ustedes hay arena? ¿Qué pasa con esa cosa engomosa si tú la envuelves con arena? ¿Qué sucede? Se pega la arena de la goma. Muy bien, Julio.
Entonces eso es lo que pasaría, por ejemplo, cuando sale esta goma, esta proteína, la precipitación de esta orina, y se mezcla con restos de células, restos de leucocitos, restos, el desecho que están en las células, y esto hace que se formen los cilindros granulosos. ¿Sí? Cambio el esquema, cambio la figura. ¿Qué pasaría si es que yo tengo, ya, igualito otra vez esa goma, esa proteína, esa como goma que está en los túbulos, ¿no? Están ahí puestos y no se mezcla con nadie. No encuentra con quién, no hay células, no hay leucocitos, no hay restos ni nada. ¿Cómo saldría esa goma? ¿Cómo creen Limpia, que ¿no? saldría? Saldría transparente o hialina. ¿Sí? Es por eso que tenemos los cilindros hialinos. Ahora, otro ejemplo, lo mismo. Esta proteína sale por la acidificación y la alta concentración de la orina, sale al lumen de los túbulos, y luego de eso, ya justo ese paciente obviamente tiene alguna enfermedad, esta tiene gran cantidad de leucocitos, y esos leucocitos se adhieren a esa goma, a esa proteína, ¿sí? Obviamente se va a formar, los leucocitos se van a pegar y van a formar lo que nosotros llamamos cilindros leucocitarios. Lo mismo pasa con las células epiteliales, lo mismo pasa con los hematíes, para formar cilindros hemáticos. ¿Sí? ¿Culpable quién? De la precipitación de esta proteína de Tanford. Así se llama. Ese es el nombre de la proteína. No lo he puesto yo. Así se llama. ¿Sí? En los tubos renales, esa proteína, por la acidificación de la orina, por las altas concentraciones, efectos patológicos, hace que la proteína que cumple su función, pues, al nivel del tubo renal, precipite, se caiga, salga, como una pequeña, voy a ponerlo así, como una pequeña goma, y eso es lo que ocasiona que todo lo que está alrededor se pegue a esa goma, y por lo tanto, pues, se formen los cilindros. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Franco, sí te he visto hace rato, un ratito. Déjame terminar de explicar y te doy el pase, por favor. ¿Sí? Profesor, disculpe, pero entonces esa proteína Tanford solamente se forma en las personas que deshidratadas y con acidificación de su orina. Sacando todo. La acidificación de la orina y la alta concentración equivale, o sea, puede ser por diversas razones, estimado. ¿Sí? Si vamos a ver las patologías, hay diversas patologías. Puede acidosis metabólica, acidosis respiratoria, diversas razones. Puede ser fallo del mismo riñón, fallo prerrenal, ¿sí? Hay varias razones. Profesor. Entonces, esta proteína solo la segregan las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Una persona sana no la segrega. Todas las segregamos, pero para que se precipite, tiene que haber un factor externo. ¿Ya qué se refiere con precipite? ¿Saben qué es precipitación de proteínas? Yo no. Ya, a ver. La precipitación de proteínas es cuando la proteína de su estructura primaria funcional, por un factor externo, pH, temperatura, ¿ya? De su estructura tridimensional funcional, simplemente se desnaturaliza, pierde esa función y se convierte simplemente en una estructura, vamos a ponerlo así, blanquecina como lechosa. ¿Sí? Hace que se rompa esa estructura para la cual está preparada. Ejemplos de precipitación. El huevo, la clara del huevo, cuando ustedes la sancochan, ¿ya? Pierde su forma tridimensional. ¿Sí? La clara es transparente generalmente. Cuando ustedes la hierven o la fríen, ¿de qué color se pone? Blanco. Blanca. Esa es una precipitación de proteínas. Ahora, cuando ustedes han hecho, bueno, recuerdan que dijimos cómo se hace, por ejemplo, la determinación de proteínas en orina. Con el ácido sulfosalicílico. Muy bien, Arián, con el ácido sulfosalicílico. ¿Y cómo sabíamos que era un ácido que había proteínas en la orina? Porque cuando le echamos gotitas,
se ponía turbio. Cuando caen las gotitas, es como si cayese el limón y se puso así turbio esa parte donde cayó la gotita. Las proteínas presentes en la orina se desnaturalizan, se precipitan, y eso cae, ¿sí? Cae como un moquito, voy a ponerlo así. ¿Sí? Porque ya perdió su forma normal de la proteína y hace pues que se forme como un grumito. Ahí está, voy a decirlo así, como un grumito. Eso pasa justamente con la proteína de Tan-Horf. ¿Sí? Esta proteína obviamente es parte funcional del túbulo contorneado, de los túbulos contorneados, pero cuando hay algún problema externo, ¿sí? Que cause acidificación, si vamos a hablar de enfermedades, hay varias, ¿sí? O por problemas de concentración de la orina. Yo puedo hablar de deshidratación, puedo hablar de diferentes razones, puedo hablar acuérdense de los ejercicios intensos, infecciones renales también puede hacer que cambie el pH. Por ejemplo, el Proteus, una bacteria que causa infecciones, hace también que se acidifique la orina, ¿sí? Y esa acidificación puede ocasionar que pues, la proteína de Tan-Horf se precipite, ¿sí? Hay diversas razones por las cuales puede suceder eso, ¿sí? No hay una nada, son varias. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Franco me está queriendo preguntar. Franco, te escucho. Profe, buenas noches. Sí, quería hacerle una consulta. ¿Cómo Dime, Franco. sabemos cuando hay una poliuria? O sea, ¿cuál es la frecuencia en que la persona quiere miccionar? O sea, esa era mi duda. ¿O cómo sabemos cuál está en el rango normal de que una persona quiera miccionar y cuándo es una poliuria? Que le da sensación de orinar a cada rato. Poliuria. Mira, ¿cómo sabemos? Primero, tenemos que saber cuántas veces orina el paciente. ¿Ya? Ahora, el rango generalmente lo determina el médico. ¿Sí? Nosotros la verdad que no vemos esa parte. Si es que es por una, vamos a ponerlo así, la poliuria es cuando vas orinando cada ratito, para que no sepan el concepto. ¿Sí? No hay exactamente vamos a ponerlo así, no hay un concepto de decir, si orinas 3 veces en 1 hora, es que pues tienes poliuria. ¿Ya? No es así. No hay concepto exacto. Lo que sí es que orinas a cada instante, ¿sí? Vamos a poner así, orinas, pasas 5 minutos, vas otra vez a orinar, pasas 5 minutos, vas otra vez a orinar. Motivos, hay diversos motivos, ¿sí? Hay diversas enfermedades de fondo, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Infecciones urinarias, hace que tengas esa clase de poliuria también, pero a veces las misiones son pequeñitas, ¿sí? Son poquitas. O sea, orinas un chorrito, 2 chorritos y se queda. Después te vas y otra vez quieres orinar. Pasa unos 5 minutos, otra vez vas y quieres orinar. ¿Sí? Ahora, como concepto, ¿cuántas veces se le domina poliuria? No lo tengo, ¿sí? Es más que todo un concepto médico, en nuestro caso no vemos esa parte. El exceso de agua también, el exceso de cuando toma bastante agua. No sé si hay alguno de ustedes que orina bastante, ¿sí? O sea, los que toman, por ejemplo, lo normal es que tomemos 2 litros de agua, ¿sí? Que nos haga orinar cada rato, ¿sí? Pero eso es por el exceso de agua, ¿sí? Y no es tanto poliuria, se le denomina poliuria, pero pues no es por una razón, una enfermedad específica, ¿sí? Llamamos poliuria cuando el médico lo determina cuando hay una razón no desconocida, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? El Yuriver, los test verdes también. Lo que pasa es, se le llama poliuria Yuriver cuando orinas más de lo normal. Sí, es por eso que no hay nada definido. Por ejemplo, yo tomo agua, 1 litro de agua al día. Y yo sé, pues, que voy cuántas veces al baño. En la mañana, cuando tomo el agua, orino, pues, unas 3 veces voy al baño. Sí, pero bien orinado, ¿no? Porque mi vejiga está llena. ¿Sí? Lo normal. En la tarde, otras 3 veces más, de repente, si sigo tomando agua, eso es lo normal para mí. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve poliuria?
Cuando yo, ya en la mañana, no voy 3 veces, a pesar que sigo mi rutina normal. Yo estoy yendo 6 veces, o 7, u 8. ¿Sí? En base a algo. Es por eso que siempre en la historia clínica, cuando el médico viene, le dicen, está orinando normal, y a veces el paciente le dice, sí, normal, no tengo ningún problema. Algunos dicen, no, no orino, no hace tiempo que no orino. O algunos dicen, sí, estoy orinando cada ratito, antes no era así. A eso el médico lo puede considerar como una poliuria. Y hay diversas razones. ¿Sí? Hay razones de enfermedades, el diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Infecciones urinarias. Hay algunos estimuladores también, ¿no? Los suprarrenales que hacen que orines más. Hay, por lo contrario, otros que hacen que retengas la orina. ¿Sí? Es una pregunta fuera del tema, pero bueno, espero haberte respondido, Frank. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna todavía? En la parte de los cilindros también puede salir cuando la orina su pH es ácida o alcalina. Solo exactamente uno nomás. Generalmente se habla de la acidificación. Hablas de la acidificación de la orina. Y también la concentración, no solamente la acidificación. O sea, tiene que haber una combinación de ambos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Julie, ¿qué te complicaste? No, profe, mi pregunta es, ¿estos cilindros pueden llegar a producir algún tipo de complicación? No. De por sí ya son consecuencias de alguna complicación. Importante. Obviamente los cilindros le indican al médico ya que algo está sucediendo en el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, y no necesariamente algo malo. Es por eso que en muchos lugares, en algunos lugares, los cilindros, cristales ya no le dan importancia de vida porque simplemente es una consecuencia de algo más, que lo puedes determinar de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, cilindro hialino, ¿no? Si tú lo reportas, lo vas a reportar, pero el médico al interpretarlo va a decir, un cilindro hialino ha venido corriendo, está agitado, ha estado haciendo ejercicio, ha estado manejando bicicleta y justo lo atropelló el carro. Obviamente que voy a ver cilindros hialinos, no necesariamente por algo patológico. Ahora, si sale un cilindro leucocitario, o si sale un cilindro hemático, obviamente el médico va a pensar, hay un sangrado a nivel de riñón, a nivel del sistema urinario, y se pone a investigar por qué. ¿Sí? Puede ser justamente está haciendo ejercicio, hay cilindros hialinos, y en el atropello o en el golpe que se dio hubo una rajadura o una lesión en el riñón y empieza a sangrar, y pues obviamente el cilindro hialino se acoplan ahí, esta proteína se acopla ahí en los hematíes y te salen cilindros hemáticos. Lo mismo pasa con los leucocitarios, ¿no? Obviamente el cambio de pH de algunas bacterias hace que se precipite, y como hay leucocitos alrededor, estos leucocitos se agregan, es como si tú empanaras un pedazo de pechuga que lo pones en pan, lo rellenas después de leucocitos, y eso pues salen por los túbulos y llegan pues, a la parte de la vejiga, la uretra, y salen en la orina. ¿Sí? Es por eso, es lo que tienen que recordar. ¿Sí? Importante, se forman en los túbulos contorneados. ¿Sí? Por ejemplo, si hay leucocitos, les vuelvo a decir, si hay leucocitos a nivel de cilindros leucocitarios, significa pues que la infección muy probablemente esté hasta arriba, ya llegó al riñón. ¿Recuerdan que les digo que las infecciones urinarias van subiendo? Uretra, vejiga, uréteres, y llegan al riñón, inclusive no solamente la parte de los cálices, pueden llegar a los túbulos contorneados, si es que no se trata. ¿Sí? Obviamente ahí sí se complica, ¿no? Porque los túbulos contorneados pueden pasar al glomérulo y pueden pasar a la sangre y convertirse en una sepsis. ¿Sí? Que eso es lo que le pasa generalmente a los abuelitos. Creo que les comenté, los abuelitos son bien críticos esta parte de las infecciones urinarias.
¿Sí, chicos? Acá terminamos. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Ninguna? No, profe. ¿Todo claro? Ya, yo les hago una pregunta. ¿Qué cosas son cilindros serios? Profesor, justo eso le iba a preguntar porque eso no nos enseñaba. Serios. Exactamente, Erika. Estoy que el cilindro serio no lo voy a explicar. Eso va a ser su tarea. ¿Sí? La tarea de ustedes va a ser averiguarme qué cosa es un cilindro serio. Ya con todo esto que hemos hablado, ya va a ser más fácil entender qué es un cilindro serio. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, acá nos quedamos.